24 de noviembre del 2019 es último domingo de este año desde el punto de vista litúrgico. Domingo 34, solemnidad de Cristo Rey del Universo. O sea, nos terminaron los domingos de este año litúrgico. Ya el próximo domingo pues estaremos celebrando el primer domingo del Adviento. Comenzaremos un nuevo año litúrgico y bueno, un nuevo ciclo. Además, recuerden que este año hemos leído el Evangelio de Lucas. Todavía lo vamos a seguir leyendo hasta que termine, porque acuérdense que la semana hay que terminarla el próximo sábado, pues. Pero comenzaremos a leer el Evangelio de Mateo en cuanto a los domingos. No necesariamente es que lo vamos a comenzar a leer de entrada, ¿no? Porque evidente que puede variar. Recuerden que los tiempos así, el Adviento, la Cuaresma, llevan otro ritmo y no necesariamente siguen el mismo Evangelio que está señalado para el ciclo. Bueno, terminamos este año litúrgico con gratitud, con esperanza también, porque sabemos que esta solemnidad tiene mucho sentido. Miren, el origen de la celebración, el origen podemos remontarlo prácticamente a los primeros siglos, pues porque incluso de las primeras representaciones iconográficas que se hizo en el mundo oriental, ¿okay?, está el Pantocrator, el Cristo que es rey, que es creador de todo el universo. Bueno, eso también existe, ¿no? Sin duda. Pero la fiesta que nosotros el día de hoy conmemoramos nace en una década complicadísima del siglo pasado, cuando se vivía esta lucha, los poderes que habían surgido en el mundo, tanto el nacionalsocialismo que está naciendo y que va a desembocar en la toma del poder una década después, en 1933, cuando Hitler llega a ser canciller de Alemania, pero ya existía el fascismo en Italia, y sobre todo la gran crisis que se vivió en México. Recuerden que los mártires mexicanos de la guerra cristera, de la lucha cristera, van a morir gritando eso, ¿no? ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y bueno, por eso, porque es que los poderes de este mundo, los poderosos de este mundo, rápido pierden el horizonte, ¿no? Rápido se pierden y se ensalzan a sí mismos y se marean en el poder. Y por eso lo seguimos viendo. Todo lo que estamos viendo en nuestro mundo, sobre todo en América Latina, lo que está pasando, ya saben, en Chile, en Argentina, en Colombia recientemente, en Bolivia, en el mismo México, en Honduras, en Nicaragua, terrible. Es decir, son todas estas situaciones que no son casualidad, hombre. Son los poderes que están detrás ahí queriendo alcanzar y tirando carne de cañón, será, a todas estas personas incautas que caen en este juego del vandalismo, de la criminalidad. Y no, pues tenemos que encontrar caminos para poner a Dios en el centro y luego todos nosotros. Primero es Dios, no son los poderes políticos, no son los líderes, ni son los partidos políticos, y mucho menos las ideologías. Por eso hay que ser honestos, esta fiesta nos viene bien a todos. Estamos viviendo una realidad que hace un siglo podríamos pensar haber desaparecido. Los nacionalismos, por ejemplo, piensen lo que pasa en Europa, lo que ha pasado en Inglaterra con el Brexit, y que no solamente es un asunto económico, es que detrás hay otro montón de condiciones. El mismo Estados Unidos, terrible, ¿no? O sea, esa lucha en contra de los inmigrantes, como que si ese país hubiera, no sé, los dueños de ese país, los originales, han sido desplazados, y no fue, los que han sobrevivido son en las zonas donde antes era México, era el virreinato de la Nueva España. En fin, entonces fíjense, por eso esta celebración es muy bonita. Conmemoraba, como les decía, el 16º centenario del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, recuérdense que tenemos el credo niceno-constantinopolitano, es lo que rezamos todos los domingos, ¿no? Y ahí decimos, su reino no tendrá fin. Y entonces fíjense, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el Papa decidió, el Papa Pío XI, colocó esta fiesta, solo que se celebraba originalmente el último domingo de octubre, para que coincidiera antes de la fiesta de Todos los Santos. Con la reforma que se hizo en 1972, después del Concilio Vaticano II, entonces se decidió colocarlo el último domingo. Ya no fiesta de Cristo Rey, sino solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y de esa manera, pues ahí el realce es todavía mayor, porque colocamos al Señor en el lugar que le corresponde. Los textos, bueno, son preciosos realmente. Fíjense, la primera lectura está tomada del capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Gira en torno a David. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron, somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, tú eres el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Fíjense el detalle, ¿no? Tú serás el pastor de Israel.
Fíjense, eso, el rey, el poderoso, el que manda, el que hace y el que deshace. No, es que en la cultura judía el término melech, que es lo que se traduce por rey, indica más bien el que sirve, o sea, el que está para ayudar. Y además, si ustedes se fijan, ese texto nos dice, le dicen a David, somos de tu misma sangre. Esto es interesante, ¿no? Porque el Señor Jesús es de nuestra misma sangre, porque precisamente es eso, el verbo que se ha encarnado. Y esta realidad de la encarnación es lo que nos posibilita la redención. Si Cristo, si el verbo no se hubiera encarnado, si Cristo no fuese verdadero Dios y verdadero hombre, entonces ¿cómo nos va a salvar? Porque tiene, efectivamente, Él une lo humano con lo divino. Y esto es fundamental. Un rey, un gobernante, un dirigente, como lo quieran, que no une, entonces no dirige. Así de sencillo. No tiene autoridad, se desautoriza. Tenemos que volver a Cristo. Luego, la segunda lectura está tomada de la carta a los Colosenses, de San Pablo, lógicamente, en el capítulo primero. Este es un himno precioso. Yo siempre cuando me lo encuentro me río porque a mí me tocó exponerlo cuando estaba en el seminario. Este fue uno de los textos que me tocó estudiar y me tocó explicárselo a mis compañeros. No se lo voy a hacer a ustedes también la explicación porque aquello fueron unas horas, ¿verdad? Pero aquí vale la pena recordar este himno precioso. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. Esto es el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. ¿Ya van notando la línea de conducción? La manera de reinar de Cristo. A David se dice, somos de tu misma sangre. Y aquí termina Pablo, al menos en el texto que leemos el día de hoy litúrgicamente, recordándonos que nos ha dado la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Por eso no es extraño que el evangelio que vamos a leer, capítulo 23 de San Lucas, es la cruz. O sea, vuelve a la cruz. La manera de reinar de Cristo es entregándose, es dando la vida, no quitándosela a la gente. No matando personas, no anulando la dignidad de las personas como hacen los poderosos de este mundo. No, ese no es el camino para reinar, ese no es el camino para gobernar. El gobernante, vuelvo a insistir, por eso la imagen, ¿no? Fíjense, vuelvo. Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. En Él quiso que residiera. Él es el fundamento de todas las cosas creadas. Fundamento, no es parte de la creación. Por eso insistimos en el credo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No es una criatura. Él es el creador, es el fundamento de todo. Entonces la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes, ¿el Señor Jesús es el fundamento de su vida? Él es el fundamento de su familia, el fundamento de su trabajo, de su estudio. Él es el fundamento de su país. Porque si el fundamento de nuestras tierras, el fundamento de nuestras familias, el fundamento de nuestra vida es el dinero o el poder o el placer, entonces ya ahí algo anda mal y se va a perder todo. Les decía, porque tengo que ir adelantando, no porque ya me estoy pasando mucho, que el Evangelio está tomado del capítulo 23 de San Lucas. Lo conocemos, muy lindo, pero es la versión lucana. Algunos tendrán la posibilidad de leer la versión de Juan, ¿no? Pero esta leemos el capítulo 23 de Lucas, es precioso. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
burlarse de. Imagínense ustedes, eso es parte de lo que ocurre en nuestro mundo, ¿no? Burlarse del Papa, burlarse de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos que deciden vivir su fe de manera auténtica, de los que nos decidimos a vivir, procuramos vivir en la santidad. Esto es normal. Se mofan, hacen caricaturas, ridiculizan el mensaje del Evangelio, los lugares sagrados, los pintarrajean. En la catedral de mi arquidiócesis, allá llegaron a pintar con un montón de colores que representan al movimiento LGTBI. Y bueno, uno dice, ¿qué logran con eso? ¿Realmente piensan que con eso, burlándose de la dignidad de un lugar sagrado, van a alcanzar algo? ¿Van a conseguir algo? Realmente lo único que demuestra es de lo que están hechos. No están hechos para el camino del diálogo, no están hechos para el camino del respeto. Es un fenómeno bien interesante, ¿no? Acusan a la iglesia de no respetar sus derechos. Andarán, dicen las campanas, porque puedo y lo digo con conocimiento de causa. A quien más atiende una persona de cualquiera de estas condiciones, de cualquiera de estas inclinaciones, es la iglesia. Es la iglesia, pregúntenselo. Cuando se enferman, ¿a qué lugares terminan llegando? ¿En qué casas se les recibe? ¿En qué lugares se les trata humanamente? Pero eso es el movimiento en el que vivimos, ¿no? Cristo crucificado sigue siendo fuente de burla. Y se burlan de la iglesia, se burlan, qué sé yo, del padre Román, por ejemplo, Edwin Román en Nicaragua, o se burlan de los obispos en Chile, o se burlan. Es decir, esto es parte de lo que vivimos, ¿no? Esto es parte de la realidad. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Incluso, y eso va bien para todos aquellos que sufren la persecución, incluso en la cruz, incluso en el momento del sufrimiento, incluso en el momento del mayor sacrificio, del mayor esfuerzo, hay que pensar en los que tenemos al lado. Jesús crucificado le da la salvación al que sufre. ¿Qué debe hacer la iglesia? No empezar a responder de la misma manera. Nos insultan, pues les devolvemos, nos pegan una patada, les metemos 3. No, la actitud es ayudar al que vive en una situación similar. Es acompañar al que sufre. Es darnos cuenta que si vivimos la experiencia del dolor, es para que podamos, con otros, más bien vivir esa experiencia y ayudarles a salir de ella. Eso es Cristo. Así se reina, así se gobierna. Bueno, les invito, como todos los días, pues una vez más he querido buscar de esta página de San Vicente Mártir de Abando, pero fíjense, de la parroquia de San Vicente Mártir de Abando, solo que me llamó la atención la oración del día de hoy y me encantó, y esta debe ser, porque yo podría terminar diciendo la oración que decían los mártires cristeros, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Yo creo que suficiente oración estaría con eso, pero me parece que esta viene bien, porque nos ayuda y nos llama la atención. Señor, te pedimos perdón por las veces en que no hemos sido solidarios con el sufrimiento de los demás. Reconocemos que hay algo dentro de nosotros, fruto del pecado, que aprovecha su debilidad para atacarlos injustamente. Tú que padeciste todo tipo de injurias, ayúdanos a controlar este impulso destructivo que ve en el otro el enemigo a abatir. Seguramente nuestras reacciones responden a las heridas que el mal ha causado en nosotros. Queremos, sin embargo, romper esta cadena que transmite la amargura del dolor y no nos deja compadecernos del sufrimiento ajeno. Nos has dicho que cuando maltratamos al prójimo te lo hacemos a ti mismo. Abre nuestros ojos para ver la realidad y darnos cuenta de las injusticias que se cometen con nuestros hermanos. Danos el valor para denunciarlas. Solo si reconocemos nuestra culpa podremos recibir tu salvación y disfrutar de tu reino de justicia. Amén. Que Dios le bendiga. Feliz domingo. Feliz final de este año litúrgico.